Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 5 y 6 vamos a leer en esta mañana para dar continuidad al tema que hemos venido desarrollando. El verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Estamos viendo, hermanos, la forma en que el apóstol, utilizando una figura de crecimiento, nos está exhortando, nos está motivando para que nosotros sigamos en el proceso de crecimiento, porque la vida cristiana no termina en el bautismo. La persona es convencida de pecado por medio de la obra del Espíritu Santo, quien lo convence. Dios le da vida al pecador, Dios le da arrepentimiento para que lo ejerza, y también le da el don de la fe, porque nacemos siendo criaturas, pero pasamos a ser hijos de Dios por el derecho de adopción que recibimos a través de reconocer el señorío de Cristo y creer en la obra de Cristo y en la persona de Cristo. Se nos da ese derecho, pero el creyente no se queda allí. Es decir, usted no nace de nuevo y se queda estancado siendo el bebé espiritual. Por eso hay un llamado del mismo apóstol Pedro en la carta anterior, capítulo 2. Y nos dice: desechen toda malicia, desechen todo engaño, desechen toda hipocresía, desechen la envidia y todas las detracciones. Y ahora dice: y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que usted y yo somos llamados no a quedarnos allí pequeños espiritualmente, sino que hemos sido llamados para crecer. Es una responsabilidad nuestra. Dios ha provisto todos los elementos de gracia para que usted y yo crezcamos. Si el creyente no crece, es porque es negligente, es porque es perezoso. Por eso él hace énfasis aquí y dice: poniendo toda diligencia. ¿Por qué? Porque muchos se han quedado estancados porque no son diligentes. Y les dice entonces que todos los elementos para ese crecimiento ya nos han sido dados, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esas cosas están ahí puestas para que usted vaya y las tome, y de esa manera usted llegue a alcanzar la naturaleza divina. No es que usted se va a hacer un Dios, como algunos piensan. Naturaleza divina aquí no está diciendo que usted y yo somos dioses. No, estamos participando del carácter de Dios. Y ahora entonces él entra a detallar de qué se trata ese carácter. Verso 5: vosotros también, entonces, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a vuestra fe virtud, y a la virtud van a añadir conocimiento. Ahí están, han sido puestas, han sido dadas. Ahora ustedes van a añadir, como quien está haciendo un alimento y va añadiendo un poco de cada uno para que finalmente se produzca un resultado final, que lleguemos a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, creado según Dios. Ese es el propósito. Ya hablamos de la fe, de esa fe salvadora y de esa fe perseverante, pues dijimos que el justo
por la fe vivirá. Y que usted y yo somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y que esa fe hay que fortalecerla. Y que esa fe es creciente. Esa fe no es estática. Esa fe crece. El Señor habló de la fe como un pequeño grano de mostaza. Sus discípulos le dijeron a él: aumentanos la fe. Quiere decir que la fe es progresiva y usted puede tener cada vez un nivel de fe mucho más amplia. ¿Cómo lo adquiere? A través de oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere más fe? Escuche el mensaje, lea la palabra y su fe se va a robustecer. Hoy nos vamos a centrar en la virtud y en el conocimiento. ¿Qué significa aquí virtud? Virtud aquí significa temple espiritual frente a un mundo hostil. El carácter que el creyente debe tener. Si ya se nos ha sido dada una fe poderosa, una fe que es más preciosa que el oro, entonces ahora necesitamos ese temple espiritual frente a un mundo hostil. Recordemos el contexto en el que se está escribiendo esta carta: persecución, oprobio, se está persiguiendo arduamente al pueblo y se necesita gente que no sean pusilánimes, que no sean débiles, sino gente que tenga firmeza espiritual. Y esa virtud tiene que ver con la fortaleza de mantenerse firme en sus principios, fortaleza de mantenerse por lo que es recto, que usted esté determinado a defender esa postura espiritual que ha recibido de parte de Dios. Pensemos en los mártires del tiempo antiguo. Fueron hombres y mujeres determinados, que Dios había dotado de virtud, de temple espiritual y de fortaleza espiritual para mantenerse firme en la fe. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Nos da una descripción de esos hombres y mujeres que recibieron esa fortaleza. Dice el versículo 37, hablando de los mártires, dice: fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Gente que pagó un precio alto, altísimo, con tal de ¿qué? De mantener en alto la antorcha de la fe. Y dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa gente murió defendiendo, y dice el apóstol que murieron hasta lo último y no recibieron en vida lo prometido, pero se mantuvieron firmes. Se mantuvieron como mirando al invisible. En el caso de Moisés dice que rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió los vituperios de Cristo que disfrutar de los deleites temporales de este mundo, porque él tenía la vista puesta en lo eterno, en lo futuro. Se mantuvo firme en la fe. Esa es la virtud, esa firmeza, esa fortaleza. Se habla de un hombre llamado Cranmer, era arzobispo, y a este hombre, quien fue catalogado como un mártir, se le ordenó que firmara una carta en donde se retractaba de la fe, y se le dijo que si no lo hacía, entonces sería lanzado a la hoguera. Este hombre al principio rehusó,
Pero dice la historia, o cuenta la historia, que luego, bajo una terrible presión de castigo y de tormento que le estaban propinando, entonces él finalmente firma y luego cae en cuenta de que ha cometido un gran error. Y luego de que se da cuenta de su error, de que ha firmado esa carta en donde se está retractando de la fe, cae en cuenta de ese error y entonces le dice a sus verdugos, ejecutores, que prendieran la hoguera con mayor intensidad, y por petición propia ahora les dice que no le aten las manos para estar allí siendo consumido por las llamas. Y dice la historia que luego de que entró en el fuego, extendió su mano derecha al fuego y dijo estas palabras: esta es la mano que escribió esa carta de retractación, y por ello será castigada primero. Esta mano ha ofendido a Dios y por ello ella debe morir primero. Muera esta mano indigna. Y entonces puso su mano en el fuego y posteriormente fue consumido por las llamas. Y este hombre entonces da un paso decisivo, y aunque se había retractado antes, ahora da un paso adelante y se entrega como mártir. Hermanos, la virtud de la cual habla aquí nunca tuvo que ver con actos o virtudes enclaustradas o ocultas. No, la virtud aquí tiene que ver con la vida cotidiana, la manera en que nosotros enfrentamos la vida, enfrentamos la oposición y la firmeza que nosotros tenemos hoy en la fe. La virtud que se demuestra en la vida práctica, bajo el fuego de prueba que el apóstol habla cuando dice que nuestra fe debe ser puesta bajo presión, bajo fuego. Es ahí donde usted y yo vamos a mostrar que hemos recibido. Esa virtud significa valor. Esa virtud es la virtud que necesitamos para declarar la palabra de Dios, para mantenernos firmes sin fluctuar, sin echarnos hacia atrás. Esa es la gran necesidad que hoy hombres y mujeres y la iglesia misma necesita, ese valor para anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero invitarle para que mire allí en el capítulo 3, el verso 13 de Primera de Pedro. Esa virtud es la que hace posible, verso 13 al 17, es la que nos da el valor que se requiere para presentar defensa ante todo aquel que lo requiera. No agachar la cabeza como avergonzados y amilanados, porque hay gente que está exponiendo sus pensamientos y sus teorías, sino que nosotros podamos tener esa virtud y ese valor para presentar defensa ante todo aquel que requiera. Verso 13 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién les va a hacer daño? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis, no se amedranten, no se acobarden por temor de ellos, ni os conturbéis. No se turben, no se amedranten, no se amilanen. Dice el versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, denle en el primer lugar a Dios, dejen al Señor en su trono, donde es la posición que Él tiene, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para con lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. De esa es la virtud que está hablando aquí, que usted y yo necesitamos para presentar defensa. Tienen que estar firmes para presentar a Cristo con altura, con dignidad, con honor, con autoridad. Pero a veces suele suceder que el creyente se avergüence en una reunión de familia, en una reunión de empresa, en el lugar donde está, cuando se hacen comentarios, cuando se hablan cosas que no convienen. El creyente se amilana, se baja frente a los pensamientos y los comentarios, y se diluye esa persona en medio de eso y se avergüenza. Y suele suceder. Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de mí ni de Jesucristo. Y él escribe a los romanos y dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Tienen que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que ustedes tienen. Hermanos, porque es que el mundo no se avergüenza de sus pecados. El mundo no se avergüenza de sus prácticas. ¿Por qué hemos de avergonzarnos nosotros de vivir una vida agradable delante de Dios? En el capítulo 2 de este mismo libro, primera carta de Pedro, en el verso 15, entonces nos habla del valor que se requiere para hacer callar la ignorancia de los insensatos. Lea el verso 15 del capítulo 2. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hagan el bien, y haciendo el bien harán callar ¿qué? La ignorancia de los hombres insensatos. Porque a veces los insensatos, los necios, quieren ponerte de burla, quieren ponerte de hazme reír de la gente. Pero nosotros tenemos que mostrar, hermanos, también carácter. Ser cristiano no es un sinónimo de debilidad. Se nos está pidiendo aquí que presentemos defensa, pero también que con nuestra postura, con nuestro testimonio, como siervos de Dios y con una limpia conciencia, hagamos callar ¿qué? La ignorancia de los hombres insensatos. Puede que no lo reconozcan, escuche bien esto, porque yo sé que a usted y a mí nos ha pasado. Puede que no lo reconozcan en el momento, pero cuando se van, tienen que decir: ese hombre es un hombre recto, ese hombre es un hombre justo, esa mujer es una mujer de buen testimonio. Y entonces amontonaremos ascuas sobre su cabeza, vergüenza sobre ellos, al sentir que nos están juzgando, nos están condenando injustamente. Pero usted se mantiene firme. No tiene que pelear, no tiene que vociferar contra nadie, simplemente usted permanezca firme en sus principios, en lo que Dios le ha dado, y Dios se encargará de mostrarle a ellos que usted es un hombre, una mujer de Dios. En el capítulo 4, allí mismo, de primera de Pedro, en el verso 14 al verso 16, nos muestra esa virtud que se traduce en el valor que se requiere para ser aún vituperado. Verso 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados, dichosos, felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado,
pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué es que dijeron? ¿Qué es que comentaron? Y nuestra tendencia humana es, ¿sabe qué es hacer? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Están hablando de mí? ¿Quién lo dijo? A ver, para que lo sostenga. Y queremos saber quién lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo. No, simplemente la Escritura lo que dice es que nosotros debemos encomendar todo ¿a quién? Al que juzga justamente. Y dice, si ustedes son vituperados, ¿ustedes son qué? Bienaventurados, ustedes son dichosos cuando digan toda mal contra ustedes, mintiendo. Esa es la firmeza que usted y yo necesitamos. Esa es la valentía que debe haber en nosotros. Volvamos allí a segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 5 al final y el verso 6. Pero esa valentía debe ir acompañada de conocimiento. Oído a esto importante, debe ir acompañada de conocimiento. Porque si no, usted se vuelve un fanático defendiendo una cosa que ni sabe por qué la está defendiendo. Hoy hay gente que defiende causas, las barras bravas. ¿Sí? ¿Se ha escuchado eso? Esa gente se hace matar, pero ellos ni siquiera saben, o no hay una causa justa para defender. Hay cristianos que se vuelven defensores de algo que no conocen, algo no han entendido. Por eso esa virtud, ese arrojo, ese temple, ese carácter, o a esa virtud hay que añadirle ¿qué? Conocimiento. Es decir, que usted y yo podamos defender algo con efecto de causa, con conocimiento, y no que resulte defendiendo algo como suele suceder en muchas marchas y manifestaciones. No sé si las ha visto. La gente con carteles y con proclamaciones y con gritos, y usted se acerca a una persona de esas. Oiga, ¿usted por qué está aquí? No, yo no sé, a mí me invitaron aquí a que marchara también, pero no sé qué está pasando. ¿Cuántos de esas personas que están en esas manifestaciones contra el sistema, contra los hombres, contra la familia, contra una cantidad de cosas, no saben ni siquiera por qué están defendiendo eso? Pero aquí estamos. Dice la Escritura que en una cierta ocasión la gente estaba gritando arengas contra los apóstoles, y muchos de los que estaban allí eran simplemente desocupados que estaban protestando sin saber por qué protestaban. Entonces esa virtud, ese temple, debe ir acompañado de conocimiento. Mire lo que dice el verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, temple, carácter, y a la virtud conocimiento. La valentía entonces debe ir acompañada de conocimiento. Un verdadero apologeta, un verdadero defensor debe conocer la palabra de Dios, debe saber en qué ha creído, debe conocer las Escrituras. Extrañamente, y uno ve a muchos creyentes defendiendo la doctrina y ni ellos mismos creen en lo que están defendiendo. Pero esa valentía debe ir acompañada del conocimiento que debe ser especialmente la verdad espiritual. Y esto entonces, hermanos, destaca la importancia de estudiar la palabra de Dios,
de obedecer las sagradas escrituras y los preceptos, y por medio del conocimiento de experiencia de la palabra de Dios, entonces nosotros adquirimos la capacidad práctica para defender esta causa. La palabra conocimiento aquí, en esta carta, aparece 7 veces. Quiero que miremos capítulo 1 de 2 de Pedro. El apóstol está haciendo énfasis. Quizás esta carta, si no es la única, es una de las únicas cartas que hace más énfasis en el conocimiento de Dios. Vaya allí al capítulo 1. Solamente en el capítulo 1 aparece 5 veces la palabra conocimiento. Porque la fe nuestra no debe ser una fe ignorante. Porque usted y yo no seguimos este camino porque otros van. Simplemente yo voy ahí como en la misma tónica. No, yo debo saber en quién he creído y por qué he creído. Dice el verso 1, perdón, el capítulo 1 de 2 de Pedro. Y aparecen varias veces la palabra conocimiento. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y dice el verso 2: gracia y paz os sean multiplicadas ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que ese potenciador, eso que hace multiplicar la gracia y la paz y otras virtudes en nosotros, tiene que ver con el conocimiento que usted y yo tengamos ¿de quién? De Dios el Padre y de Jesucristo. Jesús, orando en San Juan 17:3, dijo: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocimiento. Versículo 3 de ese mismo capítulo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante, ¿qué cosa? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Note usted que Dios no le va a dar a usted así de la nada la gracia, la paz y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Es a través del conocimiento. Versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Versículo 6: al conocimiento dominio propio. Versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la constante aquí? Conocimiento, conocimiento. El creyente debe adquirir conocimiento para que esa virtud se vuelva efectiva. Capítulo 1, el versículo 16: porque no os hemos dado a conocer, conocimiento, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hemos dado a conocer, conocimiento. No estamos siguiendo aquí fábulas artificiosas, historias, cuentos, tradiciones. Es que Julanito hizo así, Peranito hizo así, y ahora nosotros hacemos así. ¿Y por qué hacen así? No sé, así hacen aquí. Así hacían aquí, entonces yo también. Pero venga, ¿dónde está eso en la palabra de Dios? No está. Y eso pasa mucho con denominaciones que por años han hecho algo y usted le pregunta a los creyentes: ¿y por qué hacen eso? No sé, aquí siempre hacen así. No, tenemos que saber por qué. ¿En qué están basadas esas prácticas de esa iglesia? Capítulo 2, el versículo 20. Dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Han escapado de qué? Del mundo por el conocimiento. Han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo escapa un hombre
la corriente de este mundo. ¿Cómo lo hace? A través de el conocimiento. Y en el capítulo 3, en el verso 18, mire lo que dice finalmente el apóstol. Antes bien, creced ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Se nos está aquí exhortando a que crezcamos en el conocimiento. Les hago una pregunta en esta mañana. Si hoy usted se autoevaluara respecto al conocimiento bíblico e hiciéramos hoy una evaluación personal, ¿cuánto ha crecido usted en conocimiento bíblico, escritural, teológico de Dios en los últimos 6 a 1 año? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto hemos crecido? Y aquí se nos insta: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa virtud se convertirá ¿en qué? En una arma poderosa en las manos de un hombre que tiene el carácter, tiene el temple, tiene la fortaleza, pero tiene ¿qué? El conocimiento. Vaya allí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Nos muestra a un hombre que es un diácono de la iglesia. Es el que sirve las mesas, el que le sirve a las viudas. Hubo una necesidad en la iglesia de Jerusalén. Allí en la capítulo 6 dice que en aquellos días creció el número de los discípulos y entonces estaban siendo desatendidas las mujeres y las viudas y los pobres allí. Y entonces escogieron a 7 varones de buen testimonio que sirvieran a las mesas. Entre ellos había un hombre llamado Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de virtud y un hombre lleno de ¿qué? De conocimiento. Y alguien podrá decir: pastor, ¿y para qué me sirve tanto conocimiento para servir las mesas? Hombre, pues para saber en qué está. ¿En qué está? Yo no voy a leer todo el capítulo porque es extenso, son 60 versículos, pero solamente le voy a mostrar cuál fue la respuesta de Esteban, quien fue catalogado como un apologeta, un defensor, un hombre lleno de carácter. ¿Cuál fue la respuesta frente a una sola pregunta que le hicieron? Lea el versículo 1 del capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? ¿Es esto así? Es decir, están diciendo que tú estás trayendo falsa doctrina y estás induciendo a muchos a desconocer a Moisés y la ley y los profetas. ¿Es esto así? Versículo 2. Y él dijo, y se lo voy a dejar de tarea, no lo voy a leer, 60 versículos, pero dice: y él dijo, y empezó: varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y él comienza a describir toda la historia antiguo testamentaria, pasa por los profetas, pasa por los anunciadores, llega hasta el Señor y está hablando con autoridad, está hablando con conocimiento de causa. Mientras él habla, sus detractores crujen los dientes. La gente está que ya no lo quieren escuchar más, pero él sigue argumentando con elementos bíblicos de peso. Verso 51. Es un hombre que tiene autoridad y está haciendo una defensa. Y les dice a ellos: duros de cerviz, duros de corazón e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Siga leyendo. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Cómo se llama eso? Autoridad. Note que él no está diciendo aquí: perdónenme lo que les voy a decir. No, él está predicando. ¿Por qué? Porque él está hablando con la palabra. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían contra él sus dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Carácter, temple, autoridad, conocimiento. Ahí está ese hombre hablando las verdades bíblicas. Y los otros se tapaban los oídos y decían no. Pero este hombre tenía el conocimiento de Dios y la autoridad, tenía esa virtud dada por Dios. Hermano, la virtud y el conocimiento juntos hicieron posible que los apóstoles impactaran al mundo de la época. Hechos capítulo 4. Hoy hay un mensaje acomodado. Hoy hay un mensaje acomodado y no se le dice al pecador su estado espiritual. Ya no se predica sobre el pecado, concesiones con el pecado. Y ya en muchos púlpitos la palabra pecado ya no, muy fuerte. Alguien lo remitimos a un predicador. Y dijo: no, yo fui allá, pero se puso a hablar del infierno. No, eso el infierno no. Yo quiero que me hablen otras cosas. Pues le quiero decir que Jesús en sus mensajes predicó muchas veces acerca del infierno y del destino final de los pecadores. Y ese mensaje y esa virtud y ese temple y ese conocimiento juntos hicieron posible que los apóstoles impactaran al mundo de la época. Porque la gente no quiere ser confrontada, no quieren ser confrontados. Pero hermanos, es menester que nosotros prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, corrige, reprende con toda paciencia y doctrina. Porque hoy la gente no quiere escuchar la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros a hablar conforme a sus propios gustos. Apartarán el oído de la verdad y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Pero tú persiste en esto, en lo que has aprendido. Predica. Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que impactará al mundo. Capítulo 4. A esos hombres de temple se les prohibió que anunciaran el mensaje, que predicaran el mensaje. Se les amenazó para que no lo hicieran. Capítulo 4. Y el versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, vamos a amenazarlos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Los apóstoles estaban predicando y entonces los principales sacerdotes y los religiosos dijeron: para que esto no se divulgue más, amenacémoslos. Verso 18, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Cállense. Verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Juzguen ustedes, juzguen. Si es necesario obedecer primero a los hombres que a Dios, juzguen ustedes. Y entonces se ganaron una exhortación, fueron vituperados, fueron castigados, pero ellos persisten en la enseñanza. Capítulo 5, el verso 29. Dice la escritura: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 40. Y convinieron con él
y llamando a los apóstoles después de haberlos azotado, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. No van a hablar más en ese nombre. Verso 41. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar ¿a quién? A Jesucristo. Oiga, están haciendo todo lo contrario. Los acaban de intimidar que no hablen, que no prediquen, que no van a hablar más de ese nombre porque los van a ¿qué? A meter presos. Pero dice que ellos, saliendo de allí, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de ¿qué? De anunciar, de predicar a Cristo. Alguien podría decir, no, ya, esto me está trayendo muchos problemas, ya me sacaron del círculo, yo voy a seguir anunciando, yo voy a seguir predicando. Unas conclusiones finales, hermanos. La virtud y el conocimiento se complementan. Son recíprocos. El uno alimenta al otro. Los necesitamos a ambos para el avance del reino de Dios. Necesitamos gente determinada. Necesitamos gente de carácter, de temple, que estén convencidos y que, como el apóstol Pablo y otros dijeron, yo sé en quién he creído, y no nos van a callar con arrojo. Pero también necesitamos personas que tengan el conocimiento de Dios, que como Esteban y los apóstoles, cuando haya que hacer una defensa con mansedumbre, usted pueda estar allí que firme. Estos son los principios, esto es en lo que creemos, y nosotros no nos vamos a arrodillar. Y si van a calentar el horno 7 veces, tranquilos, caliéntelo, que nosotros no vamos a doblar la rodilla. Nosotros no vamos a dejar de orar, y antes lo vamos a intensificar, y vamos a abrir las cortinas en la mañana y en la tarde y en la noche, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en quién hemos creído, y si hay foso de leones, pues mi Dios tapará la boca de los leones, y si perecemos, pues que perezca, pero yo sigo en lo mismo. Esa es la gente que hoy el Espíritu Santo está preparando para que el reino de Dios avance. Pidamos a Dios, hermano, fortaleza. Pidamos a Dios valor espiritual para vivir en medio de un mundo hostil que nos quiere callar. Y hay una corriente que ya se vuelve hasta institucional en la familia, en el matrimonio, en las relaciones, en la adopción, en todo esto. Quieren callar, pero la iglesia tiene que pararse firme y decir, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Y finalmente, cuando se nos dice en la Escritura que debemos añadir, no se nos ha puesto límite para esto. No hay medida, podemos hacerlo sin límite. La gracia, la fe, la virtud, el conocimiento y todas estas virtudes son ilimitadas. Dios te está diciendo, añada, más y más y más. Dios da el Espíritu sin medida. Usted es el que pone el tope, usted es el que pone el límite, pero nos está diciendo el Espíritu a través de la Escritura en esta mañana, añadan. Quiero invitarte para que cada vez añadamos más virtud y conocimiento, dominio propio, fe, virtudes que nos hacen crecer a la medida de Cristo. Estemos en pie, tengan la amabilidad en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por el privilegio que hemos recibido, Señor. Esta palabra que transforma, que cambia. Este glorioso evangelio que ha sido traído directamente desde el cielo, por el cual nosotros no debemos avergonzarnos, sino estar en capacidad, en disposición de presentar defensa ante todo aquel que lo demande. Pero no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida, que podamos mostrar a Cristo en cada acto que hacemos, en cada acción que hacemos, y que podamos, Señor, levantar
ese pendón, esa bandera, en medio de una sociedad hostil, en medio de una sociedad que cada vez se diluye más, en medio de una situación que hoy las iglesias están identificándose más con el mundo para ganar al mundo, cuando debiera ser lo contrario, cada vez resplandecer más en medio de las tinieblas y de ser preservadores como sal en la tierra. Te pido, Señor, que tú levantes hombres y mujeres con autoridad espiritual, con virtud, con templanza, con valor, que podamos, Señor, presentar con altura y con dignidad y con carácter, Señor, este mensaje que nos ha sido dado, este privilegio de presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Gracias, Padre, en esta mañana lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad.